¿Qué tal mi gente? Mis queridos folcloristas. Oiga, mis queridos folcloristas, en la historia del folclore vallenato, vamos a hablar aquí de 8 LPs que marcaron la historia porque sentaron un precedente en la historia del folclore vallenato. Y vamos a analizar el primero. Y es este que ustedes ven aquí. Poncho Zuleta y Colacho Mendoza. ¿Por qué este LP marcó la historia del folclore vallenato? Bueno, porque al principio, como es conocimiento de muchos de ustedes, el primer en aparecer, el primer nombre que aparecía en las carátulas era del acordeonero, ya porque era el protagonista, ¿no? Por ejemplo, Colacho Mendoza y su conjunto canta Poncho Zuleta. Los hermanos López y su conjunto canta Jorge Oñate. Emilio Oviedo y su conjunto canta Rafael Orozco. Eso era lo tradicional, ¿no? Que apareciera así en las carátulas. Pero resulta que esta carátula fue la primera que aparece en la historia del folclore vallenato, donde aparece el nombre del cantante en primer lugar y después el del acordeonero. Poncho Zuleta y su conjunto y el consagrado Colacho Mendoza. Ya después, al siguiente año, Jorge Oñate también hizo lo propio cuando se unió con Colacho, en los dos amigos, Jorge Oñate y Colacho Mendoza. Después Diomedes también hizo lo propio cuando se unió con Juancho Roy, Diomedes Díaz y Juancho Roy. Entonces, esta carátula cambió la historia, este LP cambió la historia en ese sentido de que ahí en adelante ya el nombre del cantante ocupaba el primer puesto en la carátula y segundo el del acordeonero. Vamos con otro LP que también marcó la historia. Ya es este que ustedes ven aquí. Las Universitarias del Vallenato. ¿Por qué este LP marcó la historia? Hombre, lo marcó porque el vallenato para esa época era algo machista, únicamente de hombres, los cantantes eran hombres, los acordeoneros hombres, y todo era hombre, ¿no? Los compositores y todo, ¿no? Pero estas mujeres se atrevieron en esa época y grabaron, vea, esta producción, Las Universitarias del Vallenato, y era la primera vez que una carátula estaba conformada por mujeres en la historia del folclore vallenato. Lógicamente a ellas no las apoyaron, les cerraron las puertas, las emisoras, los empresarios, pero aunque no las hayan apoyado, ellas sentaron un precedente en la historia del folclore vallenato, el cual después fue copiado por Patricia Terán y por lo que está pasando hoy en día con las mujeres que vinieron también a ser parte de la historia del folclore vallenato. Vamos con otro, ya este que ustedes ven aquí, Otto Serge y Rafael Ricardo. Cuando aparecen estos maestros también sentaron un precedente. ¿Por qué? Porque salieron con algo diferente. Un vallenato totalmente lento, romántico y con un acordeón piano, que no era la costumbre, no era lo tradicional. Cuando aparecen ellos con este formato, esta propuesta, a muchos no les gustó. El primero que puso el grito en el cielo fue Jorge Oñate y se las montó, que cantaban era villancico, que eso era una vergüenza para el vallenato, que quien dijo que eso era vallenato, y empezó a echarles lengua por todos lados Jorge a ellos. Pero a pesar de la lengua que les echaba a Jorge y otros que también los atacaban, mira que esa propuesta musical se pegó aquí en la costa, se pegó en el interior y por todos lados esa música estaba sonando y eran contratados. Hicieron algo diferente con ese acordeón piano, donde ahí están todos los tonos, mientras que en las otras agrupaciones tienen que llevar varios acordeones porque todos los tonos no están en la misma acordeón, y en cambio acá sí, en la misma acordeón. Entonces fue algo totalmente diferente y algo que gustó, porque de ahí en adelante, bueno, ya ustedes conocen
la historia de estos maestros, estos grandes maestros de la historia del folclore vallenato. Vamos con otro LP que también marcó la historia. Y es este que ustedes ven aquí. Binomio de Oro, 1986. ¿Por qué este LP marcó la historia? Porque aquí ocurrió un dato curioso, un dato que llamó la atención. El Binomio de Oro le grabó a Hernando Marín una canción titulada Yo no sé. Pero en este mismo álbum también le grabó, por primera vez le grababan al hijo de Hernando Marín, Deimer Marín, una canción titulada No pasará lo mismo. Oiga, y esto fue algo bonito, ya. O sea, ver a Marín y ver a su hijo en una misma carátula fue un detalle muy bonito de parte del Binomio de Oro de Rafael Orozco con Hernando Marín, y fue algo que gustó y marcó la historia en el folclore vallenato, porque primera vez que padre e hijos aparecían en una carátula donde los músicos no eran familiares de ellos. Porque el caso de los Zuletas es muy distinto. Sí, en un LP anterior de los Zuletas aparecía el viejo Emiliano Poncho como compositor, Emiliano, Héctor, aparecía Mario, pero que eran familia, y eran, o sea, no sorprendía tanto, ya. Pero que acá una agrupación que no eran familiares de ellos, sino que le grabaran por talento al papá y al hijo, porque todos dos buenos compositores, bueno, fue algo bonito que marcó un precedente en la historia del folclore vallenato. Vamos con otro, ya este que ustedes ven aquí, Dos Dinastías, Poncho Zuleta y Beto Villa. Este LP para muchos fue el mejor que grabó Poncho Zuleta. Pero no es por eso, porque muchos digan que es el mejor que marcó la diferencia, no. Es que en este LP, por primera vez, a tres hermanos de una misma dinastía vinieron aquí en este LP como compositores. Se trata de la dinastía Calderón Cugia. Por primera vez la dinastía aparecía en un mismo LP. Vinieron canciones tituladas ¿A quién le dirás?, de la autoría de Efraín Calderón. Vino la canción titulada El único fiel soy yo, de la autoría de Jorge Alberto Calderón, más conocido como Beto Calderón aquí. Y también vino la canción El último romántico, de la autoría de Roberto Calderón. O sea, los tres hermanos Calderón Cugia vinieron aquí en esta producción, y fue algo que marcó un precedente en la historia del folclore vallenato. Vamos con otro LP, y es este que ustedes ven aquí, El Cóndor Herido. ¿Por qué este LP marcó un precedente en la historia del folclore vallenato? Porque aquí fue donde Juancho Roys pasó a otro nivel musical en el acordeón. Juancho Roys pues venía de una unión con Jorge Oñate, donde le tocaba pues respetar el estilo de Jorge Oñate, un estilo conservador, un estilo autóctono del vallenato, y de pronto ahí no tuvo la oportunidad de hacer propuestas, de hacer lo que él quería, de innovar, meter pases modernistas y todo eso que Juancho anhelaba. Resulta que cuando llega a la unión con Diomedes, ellos graban Ganó el Folclore. Pero si ustedes analizan este LP, Juancho ahí toca en el mismo estilo que grabó con Oñate. Ahí no hay nada diferente. Es el mismo estilo que cuando estaba con Oñate. Pero cuando ya graba El Cóndor Herido, aquí ya Juancho pasa a otro nivel, empieza con unos pases a innovar, a meterle más viaje, más velocidad, a hacer un show ahí en los arreglos, en los pases. Es que tanto fue así que cuando graba la canción
María Esther, que le hace esos pases así con esa velocidad, él sufría, estaba desesperado porque Abel Suárez no daba en la guacharaca con la velocidad para tocar la canción, pero bueno, trajeron al Zurdo Ustari y este sí dio, y de ahí el Zurdo Ustari pues se quedó en la agrupación y grabó todo el LP, pero ustedes escuchan esos pases de canciones como El Besito, María Esther, ese merengue bien jalado de mi compadre. Ahí Juancho se divirtió haciendo lo que él quería, haciendo música, nuevas propuestas, nuevos pases, y ahí empieza su evolución, ya ahí pasa a otro nivel realmente. Ya vienen LPs como Canta Conmigo, donde Juancho va avanzando más, llega El Regreso del Cóndor, Título de Amor, 26 de mayo, donde ya está un Juancho en un tremendo nivel. Entonces, este LP marca un precedente porque aquí fue donde Juancho Roy tuvo toda la libertad para hacer lo que él quería. Diomedes le dijo, haz lo que queráis, lo importante es que quede bien hecho. Y así fue. Tremendos LP se jalaron allí en el Cóndor Herido. Entonces, de ahí en adelante, empieza la carrera musical de Juancho Roy como acordeonero a pasar a otro nivel. Vamos con otro LP que también marcó la historia en el folclore vallenato. Y es este que ustedes ven aquí. Iván Villazón y Beto Villa, La Compañía. ¿Por qué este LP marcó un precedente en la historia del folclore vallenato? Por dos razones. Primero que todo, por el sonido. Este sonido que se grabó aquí jamás ha podido ser superado. Ni siquiera Silvestre en los estudios de Carlos Huertas Jr., ni allá en Miami, donde ha grabado Silvestre, ha podido igualar este sonido. Esto es un sonido único en la historia del folclore vallenato. ¿Por qué razón? Por dos razones. La primera fue el sonido. Este sonido que se utilizó aquí, que fue grabado en Venezuela, ¿no? Este LP, el sonido que utilizaron aquí no ha podido ser igualado. La mezcla que hicieron aquí no ha podido ser igualada. Ni siquiera Silvestre, con toda la tecnología con que se graba hoy en día en los estudios de Carlos Huertas Jr., se ha podido igualar y hacer una mezcla que quede como esta. Y la segunda razón es porque, además del cantante y el acordeonero, aquí la percusión también fue protagonista. Es que aquí se escucha claramente la caja. Se escucha claramente la guacharaca, se escucha claramente las congas, la guitarra, el bajo, se escuchan los timbales, se escucha el sintetizador que va ahí. O sea, una mezcla, una cuestión única. Esto jamás ha sido igualado. Otro LP o CD o producción que se escuche con una mezcla de esta, donde la percusión también es protagonista, es algo que no se ha vuelto a repetir en la historia del folclore vallenato. Vamos con otro CD. Y es este que ustedes ven aquí. Peter Manjarres y Franco Argüelles, estilo y talento. ¿Por qué esta producción o este CD marcó la historia del folclore vallenato? Porque aquí fue donde vino la primera canción salchipapa conocida. Una canción titulada Salió Pirata, de la autoría de Franco Argüelles, aquí en el año 2002. 2003, algo así, salió esto. Que el hombre salió pirata, que el disco no le arrancaba, que no sé qué. Esta fue la primera canción con ese tipo de temática pendeja, por decirlo así, con esas letras pendejas, que todo el mundo se quedó, bueno, y esa vaina de la autoría de Franco Argüelles. Todo el mundo, bueno, y esa letra tan pendeja. Fue una letra muy pendeja que fue grabada ahí y ya el estilo un poco diferente. Bueno, y de ahí en adelante todo lo que se vino. Entonces, por esa razón, esta producción, este CD, marcó la historia en el folclore vallenato, porque aquí vino la primera canción salchipapa
que fue grabada en la historia del folclore vallenato. ¿Qué piensan ustedes, mis queridos folcloristas? Ahí leo sus comentarios. Yo soy Luis Hinojosa, yo soy el que cuenta la historia oculta del folclore vallenato. Y este es mi programa, El Folclorista de Moda. Te invito a que te suscribas y entre todos mantengamos vigente la historia del folclore vallenato.